La posesión demoníaca, descrita por innumerables culturas a lo largo de la historia, sigue siendo actualmente un tema a discutir dentro del debate entre ciencia y religión. Se ha propuesto analizar el fenómeno y abordarlo desde diversas perspectivas psicológicas que nos brinden una posible explicación lógica y coherente del suceso con el fin de esclarecerlo frente a las supersticiones de la cultura a través del método hermenéutico. Los signos de los procesos pueden deberse a otros factores, tanto neurobiológicos como psicológicos, como por ejemplo la aversión a los objetos religiosos y el surgimiento de una segunda personalidad. Puede deberse a un cuadro de trastorno conversio, de una neurosis, o presentarse en la esquizofrenia, la psicosis y la amnesia después del episodio. Puede deberse a la sobrecarga funcional del cerebro. Existen otros signos más complejos de explicar, como lo son el hablar en lenguas diferentes o la levitación. El primero lo trataremos descriptivamente desde el síndrome del idioma extranjero, que puede presentarse producto de factores neurológicos o en la misma psicosis. Y la levitación podemos verla desde la física, con la llamada levitación magnética, a través de una hipótesis, en la cual esta condición podría cumplirse en los seres humanos debido a la sobreexcitación cerebral que generaría cierto campo magnético. Finalmente, dentro de los aportes del psicoanálisis encontramos la neurosis, como forma en que se manifiesta este fenómeno, y damos por concluido que la posesión demoníaca se debe a dos sucesos, neurosis o psicosis, recalcando la importancia del análisis del contexto para realizar criterios diferenciadores en nuestro diagnóstico psicológico. La posesión demoníaca, un fenómeno, si bien considerado en términos religiosos, ha sido descrito a lo largo de la historia por innumerables creencias como las chamánicas, sumerias y posteriormente cristianas. Dentro de nuestra cultura, las supersticiones acerca de diversos fenómenos psíquicos tienen su base en este hecho, que con un análisis más detallado podría ser ampliamente diferenciado de las distintas creencias míticas, sin fundamento alguno, que tienden a originar una incomprensión generalizada de varias situaciones de la psique humana. Dentro de este texto nos adentraremos a una breve reflexión del fenómeno de la posesión con el fin de comprender este suceso a través de distintas perspectivas en ámbito psicológico. En primer lugar, debemos nombrar los signos característicos de la posesión, los cuales la mayoría de ustedes conocen. Ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en proximidad. El proceso de los episodios agudos de manifestación de ira furiosa pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí, no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerda nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo
al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. Fuera de la crisis furiosa en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda. En todo momento, distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico. No observa una conducta delirante. En algunos casos, si exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales, concretamente exponen que esporádicamente ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. Ahora bien, conociendo los signos que debemos pasar a analizar para determinar qué posibilidades hay de que sea una posesión demoníaca de lo que estamos hablando, refiriéndonos concretamente al primer síntoma, la aversión de lo sagrado, podría esta aversión deberse a varios motivos, y no específicamente a una posesión demoníaca. ¿Podría más deberse a un trauma que detone por el estímulo del elemento sagrado? Cabe aclarar que cada caso es único y debe ser analizado tomando en cuenta el contexto de la persona y los factores biológicos y psíquicos de esta. Los ataques de furia podrían ser una respuesta al estímulo presentado, generando poco a poco una sobreexcitación de la corteza cerebral. Siguiendo con los signos, la sobreexcitación de la corteza cerebral genera fatiga por la sobrecarga funcional. El constante funcionamiento de las neuronas ante los factores internos y externos presentados por el estímulo religioso podría derivar en un colapso momentáneo del sistema nervioso, lo cual a su vez produciría la amnesia total, y a su vez este proceso podría deberse a un episodio psicótico o hace parte de la neurosis del sujeto, cuestión que debatiremos más adelante. La segunda personalidad emerge entre este colapso, como una respuesta a la gran carga de procesos nerviosos que están sucediendo en este instante. O bien podría deberse a un trastorno psicótico breve, de acuerdo con los síntomas presentes. Cabe distinguir otros signos no mencionados, como lo son el hablar en otras lenguas que son desconocidas para el sujeto o la levitación. Si bien pueden parecer un fenómeno extravagante ante los más escépticos, no lo son del todo. Si realizamos una debida investigación, el hablar lenguas extranjeras posee una explicación neurológica, desde el síndrome del idioma extranjero. Este se presenta como una condición adquirida por lesiones secundarias a evento vascular cerebral, trauma, esclerosis múltiple, en el hemisferio dominante para el habla, involucrando regiones frontotemporoparietal y subcorticales izquierdas, giro precentral, área premotora, área motora suplementaria, giro postcentral, áreas parientes izquierdas de asociación, cerebelo y ganglios basales. La sintomatología puede persistir por meses o años, o desaparecer de forma espontánea o progresiva, y en menor número de casos se presenta de forma breve en pacientes con trastornos psiquiátricos, esquizofrenia y trastorno conversivo. Por lo tanto, la presencia de este signo es posible solo en caso del síndrome anteriormente descrito. Además, debemos resaltar especialmente la última parte. Nos damos cuenta que esta alteración puede presentarse en casos de psicosis o neurosis. Sumando lo anterior, el fenómeno de la levitación parece sernos de lejana explicación. Y es un suceso cuando un objeto es mantenido de manera estable en el aire. Puede pasar por la presencia de una fuerza que contrarreste el peso del cuerpo. Para la suspensión estable es necesaria una fuerza variable adicional
que se oponga a cada desplazamiento del objeto respecto a la posición de la levitación. Podría deberse a la misma sobreexcitación de la corteza cerebral.